En algunos videos de esta serie del modelo de operativa para Forex, les voy a dejar movimientos clave que van a suceder en las Kilson, específicamente hablando de la Kilson de Londres y de la Kilson de Nueva York. London Open, New York Open, ¿de acuerdo? Esta es una clara muestra de cómo nosotros podemos llegar a nuestro gráfico y tener, dependiendo de los niveles que encontremos en el contexto, movimientos totalmente diferentes en la Kilson. En la Kilson de Londres, en este caso, el London Open, tenemos movimiento alcista. Un movimiento alcista que se proyecta de la siguiente manera. Tenemos el Asian Range, cuyo inicio es a las 19 horas o 7 de la noche, hora Nueva York, y fin a las 12 o 00 horas o medianoche, hora Nueva York. El Asian Range, para que sea funcional en términos de sacar conclusiones, no debe medir más de 50 pips. Si mide más de 50 pips, es mejor evitarlo. En este caso, tenemos un Asian Range que mide 16.5 pips. Ahora, ¿a qué me refiero con evitarlo? El Asian Range va a ser el punto de reacción dependiendo de qué expansión se genere a lo largo de la sesión de Londres, ¿no? O qué movimiento nosotros tengamos que rompa con este rango. Si el precio se mueve más de 50 pips a lo largo de este lapso horario, es mejor evitar la sesión de Londres y esperar a la sesión de Nueva York. O, dicho de otra manera, es mejor evitar la London Open Kilson y esperar a la New York Open Kilson. Y claro, esto va a depender de si, por ejemplo, tú ya tienes establecida una Kilson operativa, no operarías tu London Open Kilson. Y ese día sería un día no operativo para ti. Porque existe una alta probabilidad de que durante la London Open Kilson el precio se quede dentro del rango del Asian Range siempre y cuando éste mida más de 50 pips. Si este rango mide menos de 50 pips, ahora tampoco es que si mide 49 ya lógicamente estás muy cerca del límite y lo dejarías de tener en cuenta, ¿ok? Pero en ese caso tenemos 16.5 pips y esto lo que te está diciendo es la necesidad que existe del algoritmo por generar una expansión a lo largo de la sesión, a lo largo de las horas. ¿De acuerdo? Eso es lo que vas a concluir. Y es precisamente lo que nosotros vamos a tener en medio de la medianoche hasta las 2 de la mañana en que se da inicio a la London Open Kilson. Ahora, estoy, lógicamente, en la sesión del 6 de noviembre, cuyos horarios ya se han normalizado. Nuevamente tenemos 5 horas de diferencia entre la sesión de Londres o el horario de Londres y la sesión u horario de Nueva York. Así que las Kilsons toman sus horarios normales. ¿Qué es lo que nosotros tenemos entre la medianoche y las 2 de la mañana? Van a haber dos situaciones. En este caso, solamente voy a detallar una. Si nosotros tenemos la salida del precio entre las 12 y la apertura, o el inicio, mejor dicho, de la London Open Kilson, es mucho más probable que a lo largo de la Kilson tengamos una contracción al Asian Range cuya finalidad va a ser generar, tal y como lo hizo en este caso, un mínimo para luego expandir. Es mucho más probable que cuando tú tienes la salida del precio en este lapso entre la medianoche y las 2 de la mañana, el precio en la London Open Kilson regrese al Asian Range y expanda. Compruébenlo. Cuando nosotros, y este es el segundo caso, cuando nosotros en este lapso horario entre las 12 y las 2 de la mañana tenemos al precio aún dentro del Asian Range, necesitamos esperar a que el precio salga. Pero Ángel, cuando retorne debo colocar una operación. No, allí vas a ser mucho más cuidadoso. Este es un primer input. ¿Por qué? Porque aquí el precio sale del rango del Asian Range y nos forma un primer mínimo de corto plazo. Se forma nuestro mínimo de corto plazo, se rompe el máximo de corto plazo, el precio expande, neutraliza y aquí lógicamente tienes una entrada por neutralización en compra. Esto es un total suit buy.
se rompe un mínimo y el precio expande. Lógicamente, vas a tomar como referencia el 50% del Asian Range como umbral máximo al que el precio debe llegar. Como en este caso nosotros en el 50% ya tenemos formado un mínimo incluso antes de que el precio salga del Asian Range, este va a ser el mínimo que vamos a tener en consideración, que no se debe superar. En la formación de este mínimo tenemos Bullish Order Block. Aquí podemos marcar la apertura de este Bullish Order Block. La apertura de este Bullish Order Block, el cual estoy yo trazando y lógicamente fusionando estas dos velas, está en los 1.23766. Y la formación de este mínimo, si ustedes van aquí a la parte superior donde dice L, que significa low, de esta vela, de la vela de 5 minutos de las 3 de la mañana exactamente, está en los 1.23766. Ese es el grado de precisión que el algoritmo te va a entregar en la medida en la que tú apliques estos detalles de lectura. A mí me gusta llamarlo en inglés signatures, ¿vale? En español sería asignaturas de lectura, porque son consignas muy específicas que debes aplicar para entender en dónde deben estar tus operaciones o en dónde debes colocar tus operaciones. Pero lejos de eso, esto también te va a permitir entender qué máximos y qué mínimos no se deben de romper. Si no me crees, voy aquí a colocar esta etiqueta de precio 1.2366 en la apertura de este Bullish Order Block de 5 minutos, bueno, fusionado de dos velas. Voy a colocar esta otra etiqueta en el mínimo de la vela de 5 minutos de las 3 de la mañana. Ambos precios figuran en los 1.23766. No me creas a mí, ve a tus gráficos. Luego de que el precio llega nuevamente al Asian Range, alcanza el Fair Value, que en este caso me refiero a precio justo, expande, y como este lógicamente es un mínimo de plazo intermedio que se forma en una neutralización y en un key level, este mínimo de plazo intermedio tiene toda la autoridad para romper y atravesar un nivel diario, un Daily BPR o Balance Price Range. Pero para que tú entiendas mejor de dónde estoy sacando o capturando este Balance Price Range, necesito llevarte a temporalidad diaria un momento. Y quiero que te enfoques aquí, ¿de acuerdo? ¿Por qué es que yo delimito este mínimo y este máximo y establezco este rango como un Balance Price Range? ¿Qué aprendí yo y qué es lo que a mí me sirve? Lo primero que tú tienes que tener en consideración es la formación de un rango pequeño en consolidación anterior, antes de que el precio expanda y lo deje, lógicamente. Piensa en esto. Si el rango en consolidación anterior es este, y lo voy a delimitar con color rojo, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos Buy Side Delivery en forma de un movimiento alcista. Lógicamente acá tenemos impulsos y contracciones que están dentro de estas velas diarias y que delimitan el rango entre este mínimo y este máximo. Y luego tengo desde ese máximo Sell Side Delivery hasta exactamente este mínimo. ¿Qué es lo que yo debo tener en consideración si hablo de un Balance Price Range? El precio se mueve generando desequilibrios en forma de vacíos de liquidez, que son los que comúnmente ya conoces, los tradicionales, en forma de Fair Value Gaps, y estos se van a diferenciar en forma de BC, Buy Side Imbalance, Sell Side Inefficiency, o CB, Sell Side Imbalance, Buy Side Inefficiency. Así es como los distinguimos. Pero es que tú vas a también tener la posibilidad de entender que a la vez que se genera un movimiento, ese movimiento tiene dentro de su composición desequilibrios, equilibrios, desequilibrios, equilibrios. Esto yo lo he explicado en mi mentoría de entrega de precio.
en donde te explico con manzanitas cómo entender la entrega de precio. Ahora, acabamos de ver en temporalidad de 5 minutos el grado de precisión que tiene el algoritmo cuando se trata de entregar precios específicos. Así que ahora en lo que quiero que te fijes es en el mínimo que se forma en la vela del jueves 7 de septiembre del 2023. Es una vela diaria. Vamos nuevamente aquí a colocar etiquetas, ¿sí? Primero permíteme configurar la visibilidad de estas etiquetas solo a lo que nos interesaba. Y ahora sí, uy, rayos, dame un segundito. Vamos aquí a configurar estas etiquetas y ahora voy a trazar estas nuevas etiquetas, pero para que solo se vean en temporalidad diaria. Este mínimo se ha formado en los 1.24459. Y creo que ya no es necesario que coloque una nueva etiqueta en el máximo de la vela del 15 de septiembre del 2023, puesto que su precio figura aquí, 1.24459. Cuando yo te digo que a la hora de generarse un movimiento, tú lo que vas a ver van a ser rangos en desequilibrio, en equilibrio, desequilibrio, en equilibrio, es esto a lo que me refiero. Tienes un movimiento bajista y con esta contracción tienes buy side delivery y con esta nueva expansión tienes sell side delivery cuyo movimiento equilibra el rango anterior. Tengo un BPR aquí. Aquí tengo nuevamente la metáfora del pintor. Una primera pasada de pintura, una segunda pasada de pintura. Esta pared ha quedado totalmente y excelentemente pintada. ¿Crees que este pintor, que es el algoritmo, va a desperdiciar más pintura, es decir, tiempo, pintando esa pared otra vez? No. Si la pared se pintó hasta este mínimo, desde ese nivel es en el que se van a empezar a entregar nuevamente precios en forma de sell side delivery. Y esa es la razón por la que nuevamente nosotros se supone que todo lo que se cotiza debajo de este mínimo es desequilibrio, ¿verdad? Y ahora desde el mínimo de la vela del 14 de septiembre tenemos buy side delivery en forma de movimiento alcista, porque acá tenemos formación de mínimo, contracción, movimiento alcista, apertura, movimiento alcista, buy side delivery, ¿ya entendiste? Y luego una caída. Es exactamente la misma aplicación. Cuando hablamos entonces de un balance price range de estas condiciones, que es un balance price range avanzado, al estar tomando cuerpos de vela, nosotros vamos a poder establecer el 50% como un mean threshold. Mean threshold. El mean threshold es el umbral límite al que el precio debe llegar cuando nosotros estamos tomando dentro de un rango cuerpos de vela. El consequent encroachment es el nivel máximo de invasión a un fair value gap o a un gap o a un vacío de liquidez. Así es como funcionan estos conceptos. Y siempre, siempre van a hacer referencia al 50% del rango que estemos considerando o analizando. Ahora sí, ahora que ya entendiste de dónde salen estos niveles diarios, creo que puedo regresar a 5 minutos, ¿verdad? Regreso 5 minutos y sí, quería configurar estas etiquetas para que no aparezcan aquí, que solo aparezcan en 5 minutos. Gracias por esperarme. Y el último detalle. Oh, no, no el último, el penúltimo. A ver, ¿qué pasa en la sesión de New York? Para llegar a la sesión de New York, hay que prestar atención a lo que tenemos a lo largo de la sesión de Londres o de la London Open Kilson. Cuando diga sesión, me van a disculpar, me refiero específicamente a las Kilson, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos movimiento alcista, te había mencionado que este es un mínimo de plazo intermedio y esa es la razón por la que el precio supera, rompe sin más ese nivel diario. Lo supera, se alcanza el mean threshold del BPR de temporalidad diaria y tenemos una contracción importante. Es decir, que si tú colocaste una operación en compra aquí porque entendiste cómo funciona la entrega de precio, gracias a este bullish order block,
pudiste ir hasta el 50% de ese balance price range y cerrar tu operación allí. Cuando los setups se te presentan de esta manera, ya sabes que tienes que ver entre las 00 horas y las 2 de la mañana, ya sabes que tienes que esperar en la London Open Kilson. Tu stop loss va a estar debajo de los mínimos del Asian Range. Un ratio de 1-1, 1-2, parciales en el nivel diario, 1-3. Yo creo que sería más que suficiente. Bueno, para algunos lo que significa suficiente no necesariamente tiene que ser lo mismo que significa para otros. Pero yo creo que ya lo entendiste. Y yo creo que con estas asignaturas puedes ir a tu gráfico y hacerle backtesting en retrospectiva a las Killzone y entender en qué momento o en qué días es factible comprar. ¿Qué es lo que tú tienes que concluir o asumir en la medida en la que tengas este tipo de información en este lapso entre el Asian Range y la London Open Killzone? Y ahora, ¿qué es lo que yo debo asumir o concluir cuando ya la London Open Killzone ha alcanzado un key level? Tengo que esperar entre la London Open Killzone y la New York Open Killzone de 5 a 7 de la mañana. En un próximo video voy a hablar de qué es lo que podemos hacer aquí, porque no necesariamente vas a tener que esperar o vas a tener que omitir este periodo. ¿Ok? Yo creo que eso va a ser bastante interesante, pero no voy a dar detalles ahora, no me quiero complicar, no te quiero complicar ni llenar de información, si no te va a explotar la cabeza. Pero sí voy a hablar de lo que sucede entre las 5 y las 7 de la mañana. Luego, en la New York Open Killzone tenemos ruptura del máximo de Londres y esto es algo bastante común, que la Killzone de Nueva York rompa el máximo o mínimo de la London Open Killzone. Inmediatamente tenemos un movimiento en contra. Un movimiento en contra que me genera las condiciones óptimas para pensar que esto es un breaker block. Entonces vamos a trazarlo. Solo el cuerpo, ¿de acuerdo? El cuerpo del breaker. Y aquí vamos a colocar breaker. Bearish breaker. Y mira el detalle. El movimiento se detiene luego de haber superado nuevamente el nivel diario. Proviene lógicamente del mean threshold del BPR de temporalidad diaria. Y se detiene precisamente en el bearish breaker. Esto es uno de los patrones de ICT que él nos deja de hecho en uno de sus meses de mentoría 2016 en el Core Content. Tenemos ruptura de máximo, formación de bearish breaker y tú acá podrías tomar una operación en venta. Acá tienes breakaway gap, el precio no debe cubrir el breakaway gap y si lo alcanza, si tan siquiera lo alcanza, tiene que existir una reacción inmediata. Esperas un retroceso, colocas el stop loss encima del consequent encroachment de este breakaway gap y colocas una operación en venta buscando el mínimo de la London Open Killzone. Este es un día en el que tenemos un hermoso setup, tanto en la sesión de Londres con las asignaturas que ya te expliqué, que tenemos que unificar con el Asian Range, y un setup en New York, en la New York Open Killzone, ¿a favor de qué? De la neutralización del mínimo de la London Open Killzone. Seguramente en el futuro veamos muchos más ejemplos, pero acá viene una pepita de oro. Y es que, ¿cómo es posible que nosotros podamos llegar a estas conclusiones? ¿Cómo podemos agregar un condimento adicional, un plus, un complemento? Si nosotros vamos a temporalidad de una hora, en una hora lo que vamos a hacer es marcar el rango que exista entre las velas de las 2 de la tarde y de las 8 de la noche. El rango que exista entre estas velas es el CBDR, Central Bank Dealer Range.
Y en ocasiones, este rango nos va a servir para trazar desviaciones estándar. Desviaciones estándar que nos van a dar referencia de cuáles son los niveles que va a alcanzar el precio a lo largo de la sesión. Este rango no debe medir preferentemente más de 40 pips. Si tú ves que supera los 30 pips, ya debes estar en alerta. Un rango adecuado está entre los 0 y 30 pips, ¿de acuerdo? Pero si supera los 30 pips, considera mejor omitirlo y utilizar otro tipo de recurso. En este caso, el rango que tengo desde las 14 horas del día viernes de la semana anterior hasta las 20 horas, que son de 2 a 8 de la noche, mide 22 pips. Pero Ángel, ¿debo siempre considerar de mecha a mecha o puedo considerar de cuerpo a cuerpo? Lo que yo te sugiero es que tú tomes ambas informaciones, ambos datos, que traces el rango tanto de mecha a mecha como de cuerpo a cuerpo. Y en la medida en la que estos datos coincidan en, por ejemplo, que no superan los 30 pips, como para yo estar en alerta y evaluar si utilizo o no este concepto, o superar los 40 pips, que sería algo definitorio para descartarlo, voy a aplicar desviaciones estándar. Las desviaciones estándar las voy a aplicar dependiendo de cuál sea el PDR rate actual. Y lógicamente, si teníamos al menos bias alcista hasta la London Open Kilson, necesito proyectar niveles de referencia de manera alcista. Estos niveles no necesariamente se van a alcanzar al PIB. Y si nosotros tenemos algún key level antes de estas desviaciones estándar proyectadas a través de el CBDR, se denomina así CBDR, entonces la importancia va a residir en el key level, que en este caso va a ser o el nivel diario, que es un mínimo, o el mid-threshold del BPR, que teníamos también en temporalidad diaria. Las desviaciones estándar las vamos a calcular de esta manera. Proyectamos desviaciones estándar hacia arriba, porque entendemos que existe una proyección alcista en términos de la matriz PD Array por el rango que tenemos en temporalidad diaria. Y lógicamente aquí el precio no alcanza la segunda desviación estándar en términos de CBDR, porque tenemos un key level antes. Y esto es algo totalmente normal que tienes que tener en consideración. Si yo trazo ahora de cuerpo a cuerpo, voy a tener la misma narrativa. El precio supera dos desviaciones estándar, por encima de la segunda desviación estándar tengo el key level y necesitaría entonces esperar a que cotice por debajo de ella. Pero la narrativa en 5 minutos es que cuando el precio cotiza por debajo de la segunda desviación estándar, llegue incluso también a la primera y el precio no vuelve a cotizar en el rango de la segunda desviación estándar, formada por el CBDR que tengo desde las 2 a las 8 de la noche, que si te das cuenta estoy tomando parte de las horas de la sesión diaria anterior y parte de las horas de la sesión diaria actual. Algo totalmente válido. Ese es un complemento referencial que te va a servir sobre todo para establecer objetivos prudentes. ¿De acuerdo? Si yo tengo mi setup aquí en compra, yo voy hasta la primera desviación estándar en términos de CBDR. Y allí sería, o allí estaría, mi primer nivel de parciales. La segunda desviación estándar sería mi nivel o take profit final, mi nivel final de toma de parciales, si es que yo quiero asegurar y no esperar que necesariamente se alcance el min threshold del PPR en temporalidad diaria. Porque lógicamente una vez que se alcanza este nivel, el precio contrae, alcanza el límite de la desviación estándar 1 en confluencia con un fair value gap en forma de bici, expande nuevamente y ya hemos visto lo que sucede a lo largo de la sesión de New York. Las desviaciones estándar en términos de CBDR no solamente se pueden calcular en una sola dirección, se pueden calcular en ambas direcciones dependiendo de qué es lo que nosotros tengamos en términos de proyección para el día y cuáles hayan sido los key levels que se hayan cotizado a lo largo de la sesión. Como nos damos cuenta aquí, lo que nosotros tenemos dos desviaciones estándar que por lo general es lo que se ha de cotizar en un día normal,
el precio puede llegar incluso hasta 3 desviaciones estándar. Ya no te recomendaría 4 ni 5 en ambas direcciones. ¿Ok? Esto va a depender lógicamente de tu matriz PD Array y de la prioridad de movimiento que exista a lo largo de la sesión. Si es una prioridad que el precio expanda bajista, entonces le vas a dar prioridad a la proyección de desviaciones estándar en términos de CBDR hacia abajo. Y lo mismo, si es que tenemos proyección de movimiento alcista, le vas a dar prioridad de movimiento o de proyección a las desviaciones estándar hacia arriba, mejor dicho. Preferentemente, te sugiero ir a por 2 desviaciones estándar en términos de objetivo, que es precisamente lo que tenemos en este día. Tenemos una desviación estándar alcanzada en términos de primer parcial y 2 desviaciones estándar en términos de take profit final. Una vez que se genera la reversión a partir del nivel diario, tenemos una desviación estándar por debajo del rango de referencia y otra desviación estándar también. Esta es la lógica que debes aplicar. Ahora, la matriz de CBDR, que son desviaciones estándar básicamente, son opcionales, no deben ser necesariamente tu recurso principal, pero sí te van a servir muchísimo en términos de objetivo, ¿de acuerdo? Y ya sabes cuándo no debes aplicarlas. Esto es lo que tengo que decirte en este video dentro de la serie y mentoría del modelo de operativa para Forex. Te veo en el siguiente, no te pierdas mañana, 7 de noviembre, otro caso que seguramente va a servirte para complementar tu trading. Nos vemos.